Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, el pasado 30 de enero, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció un ajuste del gasto programable del orden de los 124,000 millones de pesos, que después se elevó casi a los 135,000 millones de pesos. Y nos anuncia que para 2016 el ajuste será de más del 5%, alcanzando los casi 221,000 millones de pesos. Asimismo, nos anuncia la adecuación del presupuesto bajo una perspectiva base cero. Al inicio de la presente administración, se anunció como uno de los ejes fundamentales de la política económica de este país que se iban a privilegiar el otorgamiento de recursos para programas sociales, de salud y de educación, con el ánimo de mitigar los índices de pobreza existentes en nuestro país, lo que no sucedió. Y de ahí los ajustes en el gabinete evidenciados tras darse a conocer lo escandaloso pero veraz del análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, quien dio a conocer que a las filas de la pobreza se sumaron otros 2 millones de mexicanos. Por otra parte, Peña Nieto se comprometió a la generación de miles de empleos, lo que tampoco ha cumplido. No obstante, la puesta en marcha de su reforma laboral, que también fue fallida. Es hora de que el gobierno federal escuche también al pueblo, escuche a las organizaciones de la sociedad civil y no solamente al Consejo Coordinador Empresarial o a la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, que entre sus brillantes sugerencias ha propuesto la reducción del 100% de algunas de las prestaciones laborales establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, es preocupante el desplome en la caída del precio del petróleo, situación que estamos conscientes impactó gravemente a la economía del país. Pero es más preocupante, compañeros y compañeras legisladoras, que el secretario de Hacienda, de manera irresponsable, esté haciendo cálculos de $50 por barril, cuando hoy en día sabemos que el precio del barril fluctúa entre los 36 y los 47 dólares. Es decir, el presidente y su secretario de Hacienda siguen inmersos en su mundo bizarro de ver las cosas. Evidentemente es momento de que el gobierno comience a actuar, que sí exista un recorte, pero en los gastos suntuosos, de los 3 poderes, incluido el que encabeza el presidente de la República, incluido el legislativo, incluido el judicial, incluido los órganos paraestatales y los órganos autónomos de este país. Porque estamos seguros que es ahí donde las cuentas se elevan y no cuadran. En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos de que si se da un recorte en lo anterior, podrían mantenerse los programas sociales que actualmente operan e incluso incrementar el número de beneficiarios y con esto ayudar a que la economía de los ciudadanos más pobres y necesitados de este país pueda mejorar, así como su calidad de salud y educación. Y hablando de educación, compañeros y compañeras legisladoras, es lamentable que en el paquete económico recién propuesto se le estén quitando a la Secretaría de Educación Pública más de 5,000 millones de pesos, pero más aún que se esté trastocando el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana con 200 millones de pesos a cada uno de recorte. Basta ya de la farsa de querer hacer la reforma educativa, pero sin un acompañamiento presupuestal. Basta ya de mentir, como en el caso del anuncio en 2014 de las zonas económicas del sur-sureste, donde contemplaba un plan para promover el desarrollo, pero nunca se asignaron recursos presupuestales. Por ello sostenemos que no puede existir un México próspero e incluyente cuando existe una brecha en el sector agropecuario, que marca las diferencias entre los estados del norte y los estados del sur. El gobierno federal en su tercer informe no establece un rumbo claro para el campo mexicano, no hay agenda o ruta para el crecimiento en la materia, no sabemos qué productos tenemos que privilegiar, los esfuerzos están dispersos y mal utilizados.
Los legisladores del PRD habremos de cuidar con toda pulcritud la transparencia absoluta y total del déficit con el objeto de evitar el mal uso del endeudamiento público, mismo que ha observado un crecimiento del 3.4%, así como de la deuda externa e interna del país. Por eso cuestionamos los mencionados bonos educativos y otros propuestos en el reciente paquete económico. Son alarmantes los malos resultados obtenidos por el modelo económico actual y las políticas públicas implementadas por el actual gobierno, en donde ahora los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. En materia de impuestos, el Partido de la Revolución Democrática dice que paguen más los que más tienen y que dejen de cargarle la mano a la clase trabajadora del país. Asimismo, y por último, proponemos que no se corten con la misma tijera los programas sociales y los rubros de educación y salud en el paquete económico 2016, porque de llegarse a consumar esto, se estarían generando por decreto otros 2 millones de pobres o más en lo que resta de la presente administración. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Santana.